Hola a todos, soy Pau Dorado y les doy la más cordial bienvenida a la revista Latin Pyme, la mejor opción para mantenerte actualizado en el mundo empresarial. Hoy me acompaña desde México Linda Ruiz, directora regional para la TAM de NGID, y con quien vamos a conversar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la publicidad digital. Linda, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar en estos espacios. Hola Paula, muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo muy bien, muchas gracias. Bueno, queremos hablar contigo tres aspectos súper vitales. Y el primero de ellos es cómo está transformando la inteligencia artificial las estrategias de segmentación y personalización en la publicidad digital. Buenísimo. Bueno, en realidad con inteligencia artificial podemos entender cuál es el comportamiento del consumidor por todas las acciones que está realizando dentro de la web. ¿Cuáles son esos intereses? ¿Qué es lo que está realizando? ¿Qué es lo que está comprando? De hecho, muchísimas veces pensamos que la inteligencia artificial llegó hace 2 años por la llegada de ChatGPT. Pero en realidad no. Esto es algo en lo que los usuarios, el consumidor final, piensa que es desde hace 2 años, pero venimos trabajando con inteligencia artificial desde hace años. Entonces, la inteligencia artificial desde hace años justamente está ayudando a las marcas a segmentar y llegar a las audiencias correctas. ¿Cómo es que está impactando la inteligencia artificial? Pueden identificar cuáles son los hábitos y comportamientos de consumo dentro de la web. Esto quiere decir que puede de una manera pues más inteligente. Aquí hay muchas plataformas, tecnologías que funcionan de una manera distinta. Hay algunas que funcionan como el cerebro humano, o sea, que ya van muchísimo más adelantadas. Una cosa es muy diferente el machine learning, que nada más como que va cazando palabras o va haciendo como algunas coincidencias, pero hay tecnologías que ya funcionan como en la cabeza o la inteligencia humana, que justo es la inteligencia artificial, que hace ya análisis de esos comportamientos de los usuarios dentro de la web para poderlos clusterizar. Esto quiere decir que hace un análisis, por ejemplo, ahora que el e-commerce, el retail media está súper de moda, el qué es lo que yo estoy comprando, qué es lo que Paola entra cuando va a hacer el supermercado, porque muchas veces ya después de la pandemia nos quedamos con el hábito de hacer el supermercado, comprar muchísimas cosas en línea. Entonces, ¿qué es lo que Linda, lo que Paola están comprando en línea? Porque probablemente estén en el mismo rango, clúster de edades, o las dos somos mujeres, pero probablemente los hábitos de consumo de cada una son distintos. Entonces, con la inteligencia artificial se puede hacer este análisis de qué es el comportamiento, el hábito de consumo de cada persona. Esto también nos permite a entregar publicidad adecuada. ¿Cuántas veces no nos pasaba que las marcas lanzaban promociones de manera general? Esto quería decir que de repente, si había una época de festividades, iban a lanzar descuentos o promociones en alcohol, por ejemplo. 2 por 1 en botellas de alcohol. Pero ¿qué pasaba? Si Paola o Linda no bebían, iba a ser una promoción obsoleta. De nada les iba a servir el ver esa publicidad, el que las estuvieran impactando porque era algo que ninguna de las dos iba a comprar. Ahora con inteligencia artificial, con este análisis de la data, que es una maravilla que se haga este análisis de data, se puede entender si esa promoción que nosotros queremos lanzar va a ser obsoleta o no, va a ser del interés de las personas o no. Por ejemplo, si sabemos que, no sé, a cierto consumidor le gusta hacer ejercicio, entonces le vamos a mandar una promoción que sea pues más saludable, que tenga que ver con hábitos de consumo, de hacer ejercicio, de una vida fit, de cuidarse, de cuidar la alimentación, etcétera. Esto podemos hacer pues cosas más inteligentes, promociones que sean inteligentes y saber ok, de toda la audiencia o de todo mi alcance que yo creo que tengo, eh, hasta dónde puedo llegar con esa promoción, ¿no? Porque de repente podemos lanzar promociones y cuántas veces no pasó que se lanzaba una promoción, el usuario final llegaba al punto de venta y ya no había el producto. Muchísimas veces pasaba, ¿no? Que estábamos pensando en la comunicación de que de un producto que ni siquiera estaba existente en el supermercado o muchas veces ya ni siquiera en línea. La inteligencia artificial también nos permite justo detectar el hasta dónde puedo seguir lanzando la cantidad de usuarios a los que le estoy llegando. En realidad son la cantidad de usuarios que yo puedo pues satisfacer con la cantidad de productos que tengo. Es un análisis completo de la data. Que esto es una maravilla. El hecho de que por inteligencia artificial se pueda hacer un análisis de la data existente nos ayuda también a tomar pues mejores decisiones para llegar a los usuarios correctos. Ok, y ahí que hablabas como de ese tema que es una maravilla y demás, me imagino que también hay unos desafíos éticos y de privacidad que enfrentan las marcas
al implementar la inteligencia artificial en sus campañas publicitarias? ¿Cuáles son esos principales desafíos y retos que tienen? Ok, bueno, desde el año pasado, em, Google ya es que justo quería cerrar y cancelar ya las cookies, ¿no? Este es un reto justo y Google lo hizo más por ayudar al usuario final. El cómo voy a ayudar a los usuarios a que se sientan protegidos, a que no voy a estar ventilando o no voy a estar publicando lo que hacen, a que no voy a utilizar la experiencia de consumo con lo que hacen. Este es un gran reto porque en realidad, aunque Google decidió dejar las cookies, aunque no las quitó, es un gran reto en el que todos los que estamos en la industria estamos enfrentando. Es si Google se preocupó tanto, si lo querían hacer, es porque en verdad es súper importante proteger la privacidad del usuario, la seguridad del usuario. Entonces aquí este reto es de los más grandes, pero también con inteligencia artificial, como podemos entender los hábitos de consumo, qué es lo que están haciendo, no solo por su comportamiento, no solo por las cookies, sino ya también, por ejemplo, por contextos de lo que están leyendo, aquí ya no utilizamos cookies. Cuando hay plataformas que ya no utilizan cookies porque entienden cuál es ese comportamiento del usuario de acuerdo a lo que lee. Entonces ya no es, yo sé que Linda compró, gastó tanto o que Paola compró y gastó tanto, sino más bien, de acuerdo a lo que Paola o Linda estén leyendo, yo empiezo a entender cuál es esa necesidad que pueda tener. Y hoy en día, justo con inteligencia artificial, ya no es como se hacía antes, que era de, bueno, voy a hacer un match con palabras clave para ver cuáles eran las coincidencias. Hoy es posible hacer un entendimiento de esos contenidos. ¿Cómo? Se hace un análisis del sentimiento. Si es un contenido que sea más positivo, algo más neutro, algo que es negativo, y entonces las marcas pues determinan no salir en ese contenido negativo. Hace un análisis de las imágenes que se encuentran dentro de un contenido. Nadie se iba a imaginar que con inteligencia artificial podíamos entender si era una imagen positiva. Este ejemplo me encanta darlo, por ejemplo, una marca de autos que se quiera anunciar y de repente hace algunos años, si la coincidencia era auto con un accidente de autos, iba a salir seguramente, ¿no? Entonces, pues no Ujú. es una experiencia positiva para alguna marca. Pero hoy en día, con este entendimiento, este análisis de las imágenes, podemos ver o entender que tal vez en esa imagen o en ese contenido hay un accidente. Entonces, evitamos salir, ¿no? Esto es un reto en el cual las marcas han estado, pero con inteligencia artificial se ha podido perfeccionar, se ha podido cuidar más. Obviamente lo que estamos haciendo en la web sin el uso de estas cookies, que era lo que más importaba o impactaba en esta decisión de Google, la privacidad del usuario. Entonces, con inteligencia artificial, sin evadir esta, em, esta privacidad, podemos llegar a los usuarios, que ese es uno de los grandes retos. Y la otra, tú tocabas un punto muy importante, que ese es un punto en el cual hoy en día se sigue trabajando muchísimo, que es la parte ética, ¿no? La verdad es que la inteligencia artificial, muchos les hemos dado un uso muy positivo a la inteligencia artificial, pero en realidad hay eh, personas que en realidad no le están dando un uso positivo a la inteligencia artificial porque no hay una regulación como tal, no existe, ¿no? De repente hay marcas que se nos acercan y nos dicen, oigan, si voy a utilizar un creativo que es realizado con inteligencia artificial, tengo que pagar derechos de autor, tengo que pagar algo adicional, estoy violando alguna ley. En realidad no estoy violando ninguna norma, ninguna ley, porque no hay una persona detrás de que esté generando esas creatividades, pero no está regulado. O sea, ¿qué pasa si ya una marca lo desarrolló? ¿Qué pasa si ya la está utilizando? ¿Alguien más la puede utilizar? ¿Alguien más la puede replicar? Ese es un gran reto en el que nos estamos enfrentando porque no hay una normativa de qué va a pasar si estoy utilizando algo generado por inteligencia artificial. ¿Vamos a pagar esos derechos? ¿Me quedo yo solo con el uso de ese creativo, de esa imagen? ¿O me quedo yo con el uso de esa data? De ese análisis, de esa información, eso es algo que en realidad se sigue puliendo, ¿no? Y seguro te habrás topado, habrás escuchado hasta de casos que no se le ha hecho uso de una manera positiva a la inteligencia artificial, ¿no? De que de repente imitan voces, imitan personas, se montan fotos haciendo creer que es una persona que está haciendo alguna actividad. Entonces, ese es el reto hoy en día en el cual en diferentes países, y no solo en la industria de publicidad digital, sino en diferentes industrias nos estamos enfrentando. Yo creería que todavía es más el reto de la parte ética que el reto de la privacidad del usuario. Porque el reto de la privacidad del usuario, Google vino a decirnos, oigan, es importante cuidar la experiencia del usuario. Las Claro. marcas están
conscientes de que tenemos que hacer algo para cuidar la experiencia del usuario y su privacidad. Creo que sí existe una conciencia en donde todavía falta hacer esa conciencia, e insisto, no solo en esta industria, sino a nivel general sobre el uso de la inteligencia artificial, es en la parte ética, que sepamos darle el uso correcto a la inteligencia artificial. Eso es como lo más importante, el poder tener normas para el uso de esta inteligencia, porque si no nos va a empezar a rebasar. Ok. Y por último, así de una manera muy, muy breve, ¿de qué manera la inteligencia artificial está optimizando la creatividad y el rendimiento de los anuncios en las plataformas digitales? Esta pregunta me encanta porque creo que es de las más positivas, las respuestas es de las más positivas. Justo cuando me preguntan sobre la parte creativa, es, es la verdad sorprendente cómo ha ayudado la inteligencia artificial a la parte creativa en específico. Hace algunos años, y no te hablo de muchos, ¿no? 3, 4 años, de repente las marcas decían, tengo que salir con una campaña, pero necesito preparar mi shooting corriendo, preparar, contratar modelos, o al diseñador, y el diseñador pues al final es un humano, se puede tardar muchísimo tiempo en entregarme todos los diseños. Ojo, esto no quiere decir que la inteligencia artificial tiene que reemplazar al humano. Esto es súper importante porque si detrás del uso de esta tecnología, de la inteligencia artificial, no hay un humano que esté dándole las instrucciones correctas y precisas, no va a entregar los creativos correctos y precisos. Me gusta hacer este paréntesis porque de repente viene como el susto, el ¿y qué va a pasar? ¿No? Si la inteligencia artificial sobrepasa. Importante, al menos hasta hoy en día, 2025, se sigue necesitando un ser humano que dé las instrucciones correctas. Em, pero aquí el punto o lo que lo hace sorprendente es la capacidad, la velocidad en tiempo que puede entregar la inteligencia artificial. Justo en MJD nos pasaba con algunas campañas y de marcas globales, marcas conocidas, marcas con las que convivimos en nuestro día a día. Una de ellas justo tenía una campaña para impactar a mamás. Entonces eran contenidos, un blog de contenidos de mamás, en donde tenía solo un creativo, un banner para impactar y hacer o llevar tráfico a más de 100 notas. Un banner para llevar tráfico a más de 100 notas, la fatiga visual puede ser inmensa. Si tú como usuario solo ves un creativo de una campaña, generas fatiga visual, es de ya no quiero ver esto, ya sé de qué se trata. Entonces aquí lo que hicimos fue con inteligencia artificial crearle diferentes diseños, crearle diferentes titulares para llevar tráfico a su blog de contenidos. ¿Qué fue cómo fueron los resultados? Pues como hubo más creativos, y esto es en general, no solo con nuestra plataforma en general, si tú tienes más creativos, pues tienes mejores resultados. ¿Por qué? Porque vas a poder impactar a diferentes clústeres de audiencias. Tu audiencia, aunque tú la tengas identificada, insisto, puede ser muy diferente en ese nicho, en este clúster. Entonces, ya puedes saber, puedes identificar qué es lo que le gusta. En el caso digital, nos dimos cuenta cuáles eran las imágenes que mejor funcionaban. Como teníamos la herramienta o tenemos la herramienta de inteligencia artificial, en tiempo real pudimos hacer ese switch, ese cambio, por las imágenes que sí estaban funcionando. Entonces sacamos todo lo que aprendimos que no funcionaba y replicamos y utilizamos más imágenes que sí funcionaban. Esto nos está ayudando a tener o generar mejores resultados para las marcas. ¿Por qué? Porque podemos estar al mismo tiempo que está corriendo la campaña, generando imágenes que sí sabemos que funcionan. Hace algunos años era de, ok, este es tu creativo, córrelo. Si no funciona, ya lo tienes como aprendizaje para tu siguiente campaña, ¿no? Entonces, pues tenías que correr esa campaña y ya, bueno, nos sirvió de aprendizaje, no pasa nada, la siguiente cambiamos y mejoramos. Hoy en día puede ser nos está sirviendo como aprendizaje y en la misma campaña la cambiamos, la mejoramos y entregamos buenos resultados. Entonces, aquí creo que veo dos bondades, dos virtudes. La primera es el tiempo en el que podemos entregar las imágenes. Reduce muchísimos tiempos, muchísimos costos, contrataciones de modelos creativos, etcétera. Y además de reducir tiempos y costos, también mejora los resultados de la campaña, porque como puedes realizar estos movimientos mientras está corriendo la campaña, pues puedes entregar un resultado mejor de lo que tal vez una campaña con un creativo que ya estaba fijo, que ya estaba realizado y que no puedes cambiar. Ok, clarísimo. Pues súper bien, muy interesante todo esto que nos has contado, este panorama muy, muy macro con relación a el impacto de la inteligencia artificial en la publicidad digital y en también nos mencionabas algunas otras industrias.
Linda, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a ti, Paola. Qué gusto. Gracias por el tiempo y espacio. Me despido, soy Pau Dorado. Hasta una próxima oportunidad con más tips empresariales en la revista Latin Pyme. Hasta la próxima.